Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a todos nuestros espectadores y oyentes y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales del hospital y la web. Hoy vamos a conversar sobre salud visual y para ello tenemos el placer de contar con la participación de los oftalmólogos Marta Pazos y Javier Zarrán del Hospital Clínic Barcelona. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en este encuentro. Sí. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Nuestros espectadores y usuarios nos han hecho llegar diferentes preguntas que hemos separado por bloques, pero antes de entrar a contestar a estas preguntas, me gustaría poner encima de la mesa ¿qué os parece, ¿no? ¿Qué creéis sobre el hecho de que la sociedad en general nos empezamos a preocupar sobre nuestra salud visual cuando ya tenemos síntomas? Cuando en realidad pues, ¿no? debería ser diferente, ¿no? Teníamos que saber cómo cuidarnos los ojos antes de que se presenten estos síntomas. Y me gustaría un poquito pues, saber cuál es vuestra opinión. Pues bueno, realmente gracias a vosotros por la oportunidad de compartir este rato, ¿no? Pues para hablar de lo que nos ocupa, que es la salud visual. Y yo creo que acabas de comentar un poco el motivo principal, ¿no? La vista. Pues la vista al final no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que tenemos algún problema que afecta a ello, ¿no? Entonces realmente lo importante es que la gente pues, sepa que es muy importante hacerse algún tipo de revisión en algún momento de la vida. Por supuesto, de los niños tienen que tener algún tipo de revisión para detectar cualquier cosa que no tratada a tiempo puede ser problemática. Uh-huh. En personas de mediana edad también es muy importante el poder hacer algún tipo de chequeo de vez en cuando para ver que no tengamos pues, algunos problemas que pueden aparecer sin ningún tipo de signo, uh-huh. sin que nosotros notemos nada. Y luego ya pues, en edades más avanzadas hay enfermedades específicas que pueden afectar a la visión. Entonces es muy importante que en función del grupo en el que estemos hablando estemos pendientes y no esperemos a tener un problema pues, para poder acudir a revisar. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego solamente apuntar que hay algunas enfermedades en las que sí que hay unas situaciones que tú sabes que te ponen en más riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes antecedentes familiares de una enfermedad en concreto, pues ahí quizás todavía con más importancia revisarse, porque hay enfermedades en las que pues, la genética juega un cierto papel y entonces tienes más números de que te toque a ti. Porque me surge ahora la pregunta, ¿no? ¿Cuándo deberíamos empezar a ir al oculista? Por ejemplo, al dentista, ¿no? O sea, ¿hay una edad en la que como niños hay que empezar a acudir a estos especialistas? Sí, yo creo que es bueno hacer un más que un chequeo, o sea, una revisión rutinaria en el periodo infantil. Uh-huh. Es muy típico, pues eso, que si no se nota ninguna alteración, pues desviación de los ojos, ningún uh-huh. problema, a los 4 o 5 años pues hago un primer chequeo para ver que el niño está sano, que no tiene ningún problema a nivel ocular. Luego va un poco con las edades. Es más lógico que cuando empiezas a tener más necesidades visuales, pues en el colegio, cuando ya pasas al instituto, pues la carrera o trabajos según determinados que necesitas ver bien, uh-huh. pues ahí es más típico que veas si ya vas justo, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que en clase te cuesta ver la pizarra y sí. Ese tipo de cosas, pues es muy importante hacer una revisión en ese periodo de la infancia. Uh-huh. ¿Pero sería, por ejemplo, una vez al año o no hace falta que depende, sea tan específico? Como si estamos hablando de un chequeo, una revisión general en alguien que está, por otra parte, totalmente sano, yo creo que es adecuado en la infancia, en esos años que estamos hablando, una primera revisión. Luego, pues de joven, digamos a los 18 o 20 años, uh-huh. y luego ya sí que a partir de los 50 me parece más importante porque hay mayores, ahí es más fácil que encontremos algún tipo de desviación de lo que es estrictamente normal a partir de esas edades. Uh-huh. Entonces es un poco por parcelar en esas franjas etarias. Muchas veces los pediatras ya hacen como un pequeño cribado, ¿eh? Uh-huh. O sea, en algunas edades concretas, por ejemplo a los 6 años, siempre hacen una revisión en la que por lo menos incluyen pues esto, un octotipo, que es como llamamos técnicamente a las letras, sí, tapan el ojo, y a veces les tapan el ojito para que vean y ahí van, ¿no? descubriendo alguna cosa. Uh-huh. Entonces muchas veces el propio pediatra ya nota que algo no va bien. Uh-huh. Y luego sí que es importante eso, a partir de los 50 o a los 40, si tienes antecedentes familiares de alguna enfermedad, uh-huh.
Entonces sí que se debería acudir. Muchas veces también coincide con que empieza la vista cansada, que entonces de cerca, por la edad un poco, empezamos a ver mal y entonces muchas veces ahí ya vas a consultar, pues, pero hay que consultar a un oftalmólogo para que aprovechar la ocasión y que te revise, ¿eh? Porque muchas veces vamos a la óptica y ya está. De lo que comenta Marta, es muy importante el tema de los antecedentes familiares. O sea, si tenemos a alguien, hay enfermedades que tienen asociación familiar. Entonces, si alguien en tu familia sabes que está diagnosticado de alguna enfermedad concreta, ahí las normas que hemos dicho generales habría que modificarlas para estar un poco más encima. Si aparece cualquier problema, poder detectarlo más a tiempo. Muy bien, pues pasamos a la pregunta de preguntas generales, al bloque. Raquel dice, ¿a partir de qué edad se recomienda hacer exámenes visuales? ¿Cada cuánto? Y si son suficientes las pruebas que se hacen en las ópticas, lo que comentabas tú, Marta, ahora. Pues el tema de las ópticas hacen una labor muy importante al final de cribado de lo que son defectos de refracción. Claro, defectos de refracción para nosotros muchas veces no consideramos casi ni patología ni enfermedad, porque nosotros entramos cuando el ojo está enfermo. Pasa algo, sí. Para concretar, que los oyentes lo entiendan, defectos de refracción nos referíamos a miopías normales, o sea, por debajo de 6 dioptrías. Bajitas, eso es. Eso sería miopía, hipermetropía y luego astigmatismo. Esos son como genéricamente pues cosas que se corrigen con gafas, como dijéramos, ¿no? Que ahí podemos, como siempre digo en la consulta, las gafas las podemos cambiar, pero el ojo no. Entonces, nosotros entraríamos ya cuando el ojo está enfermo. Estos defectos de refracción, la labor que hacen las ópticas es muy alta, pues porque la gran mayoría, todos, tenemos algún tipo de necesidad de gafas. Es prácticamente imposible estar a cero completamente, pero esa labor reside en ellos. Ellos mismos ya muchas veces cuando ven algo que no les cuadra o algo que no les encaja, muchas veces derivan al paciente, le hacen ir a su centro de salud y acaba llegando a los servicios de oftalmología. Pero es un poco esa labor distinguida que muchas veces en la calle no sabemos si las ópticas son oftalmólogos, sí. Son dos cosas distintas. Cierto. Lo que es defecto de refracción y gafas sería miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, que también es a partir de los 40 la necesidad de vista de cerca. Luego ya empezaríamos nosotros con lo que son ya las enfermedades de los ojos. Sí, entonces en la óptica a veces sí que tienen algo más. Hay algunas ópticas que tienen pues algunas pruebas extra o algunas tienen, por ejemplo, para tomar la presión del ojo con algún aparato que nos da una primera idea pero que no acaba de ser tan exacto como el que utilizamos en la consulta. Otras hacen fotografías. Sí. Que todo eso está bien porque enriquece un poquito la exploración, pero que nunca puede sustituir a un diagnóstico médico. Entonces, en el caso en el que haya pues un antecedente familiar fuerte, síntomas claros, o a partir de esas edades que hemos comentado, ¿no? 50 sobre todo, pues entonces sí que habría que completar eso con una exploración con un oftalmólogo para ver la patología del ojo, ¿no? Que esto a veces ellos, dependiendo de qué óptica es, no tienen ni siquiera el aparataje para poderlo ver. Yo creo que es muy importante distinguir eso, lo que es una labor, digamos, de screening, de revisión general de cribado y una confirmación de un diagnóstico. Son dos cosas distintas. O sea, esa labor que se hace, como decía Marta, con los equipamientos que hay ahora en algunas ópticas, son centros privados y que tienen muy variable, ¿no? Eso está muy bien para hacer un cribado general, pero si hay cualquier tipo de alteración o cualquier cosa, recordar que eso nunca sustituye una revisión por un oftalmólogo, son dos cosas distintas. Esto de los 50 me hace gracia, porque yo personalmente los cambios de vista los he experimentado a partir, pero de manera que se nota, que se percibe los 40, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Claro, Sí. eso depende un poco de la graduación de base que tú tengas. ¿Sabes? Las personas que tienen graduación 0, que son pocas, pues es alrededor de los 45, por ahí. Va un poquito hacia adelante o atrás. Pero nada más que tú tuvieses algo de graduación muy pequeño y que fueses hipermétrope, que eso ya son unas dioptrías que no notabas mucho mientras podías acomodar, hacer fuerza con el músculo ciliar, pues lo ibas compensando, pero a partir de un cierto momento esa compensación termina. Hay gente que lo tiene antes y hay gente que es miope, que precisamente se le retrasa. Por eso verás que hay gente que para ver el menú de repente levanta las gafas y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Pues porque son miopes y compensan. Es una, dependiendo de la graduación que tengas, lo de las gafas o estirar el brazo. Exacto, y el brazo hasta que ya no da más. Eso depende de la graduación de base que tú tengas. Claro, por eso cambia, no es exactamente igual en todo el mundo. Claro. Laura dice, ¿siempre nos tenemos que proteger los ojos del sol y por qué? Sí, bueno, sí, hay que protegerse siempre. Son radiaciones ultravioletas que puede afectar a distintos niveles. Puede dar problemas a nivel de la córnea, con queratitis pues, por radiación, por ejemplo, el ejemplo de esquiar. Sí. Para que cuando subes a esquiar, el propio sol se refleja en la nieve y eso hace que sea muy dañino para la córnea.
también para la propia retina. La retina, que es a lo que me dedico yo, también puede haber problemas en la región central de la retina, que es la mácula, por exposición solar, y es muy importante usar gafas de protección adecuada con filtros ultravioleta buenos. Eso sí que eso en todos los casos. Siempre. Pero en días nublados también. Sí, porque tenemos la percepción errónea de que un día nublado, por ejemplo, no va a haber problema por no ponernos gafas de sol, y si estamos en una exposición prolongada todo el día esquiando, todo el día en la playa, aunque a nosotros no nos parezca, no tengamos esa sensación de que el sol está fuerte, pues puede ser problemático para los ojos. Y es típico que al final del día tengamos los ojos pues como más llorosos, más molestos, y tiene relación con esa exposición al sol. Ana dice, ¿qué factores de riesgo existen para la visión en cuanto a consumo de alcohol, tabaco? Bueno, en general se recomienda una vida sana, para la función visual. Lo que ya sabemos que funciona para ir mejor en las enfermedades del corazón o sobre todo neurológicas, también va bien para el ojo. Entonces, pues una vida sana, un poquito de deporte, una dieta correcta, saludable, que tenga además componentes importantes para la visión, como algunas vitaminas o el omega 3, cosas que ayudan al funcionamiento. Y luego, pues, temas de evitar tóxicos. El alcohol es neurotóxico, o sea, va directamente... Siempre comentamos que el ojo es como si fuese una parte del cerebro que está fuera del cerebro, ¿no? En el fondo es tejido neuronal. Entonces, todo lo que sea neurotóxico, el alcohol, también el tabaco por temas de la circulación, eso al ojo le va fatal. Luego, eso de forma general, totalmente de acuerdo con Marta. Hay enfermedades particulares en las que esto es especialmente importante. O sea, el tema de, por ejemplo, la nutrición es muy importante en las patologías de la retina o la degeneración macular, que luego comentaremos. Los betacarotenos, la luteína, las vitaminas A, C y E, el zinc, todo esto es muy importante para que la retina funcione bien y retrasemos esa progresión a formas avanzadas. El tabaco es malísimo para el ojo, tanto a nivel de la retina, bien por un efecto directo sobre los vasos, que hacen que llegue menos sangre y haya un envejecimiento acelerado de la retina, y hay otras sustancias como el alcohol que también pueden dar toxicidad a nivel del ojo. Entonces, no es lo mismo, por supuesto, un consumo moderado, muy leve de alcohol que niveles altos, pero no es bueno para el ojo. Entonces, yo creo que hay que tener esa noción de que el ojo al final es parte del cuerpo, y lo que siempre hablamos de vida sana y tal, también aplica en ese sentido, ¿no? Es que es curioso, es lo que has comentado tú, ¿no? Que es parte del cuerpo. Es que no sé por qué no somos conscientes de que es una parte de nuestro cuerpo. Es que parece como que fuese aparte, ¿no? Sí, y en realidad está incorporado con el resto de y no le prestamos la atención, ¿no? O el cuidado que pensamos en el problema es eso, que cuando nos pasa algo es cuando echamos el menos lo importante que es, ¿no? Y quizás tarde, ¿no? ¿Dicen? Sí, de todas maneras, fíjate que la visión ahí ahora últimamente no se lleva muchísimo en todas las disciplinas, en la nuestra también, el tema de la calidad de vida y los pacientes, cómo lo viven. Y el impacto que tiene perder la visión, hay gente que puntúa en los scores de afectación de la calidad de vida, puntúa altísimo. O sea, de los miedos más grandes que tiene la gente es a quedarse ciego. O sea, que es como un poco sorprendente, ¿no? Que luego pasemos un poco en realidad. Tengo una anécdota de esto que es real. En uno de mis jefes anteriores en Inglaterra, él siempre decía, Andrew Dick, él siempre decía que cuando hace una encuesta a la población general, el primer miedo que tiene la gente es morirse y el segundo es quedarse ciego. Es quedarse ciego. Entonces, esas enfermedades que son un riesgo para la visión, pues es muy importante porque afectan mucho a la calidad de vida de las personas. Estábamos hablando de alcohol, tabaco, ¿no? Y de alimentación. ¿Existe una dieta, por ejemplo, específica para la salud del ojo? Como puede ser, no sé, para riñón o para otros órganos. Yo creo que lo que he comentado antes de suplementos nutricionales, o sea, eso sí que es muy importante, la nutrición, sobre todo en el contexto de esas enfermedades particulares, ¿no? Pero para prevenir. Para prevenir, yo creo que, por ejemplo, nosotros en este país, con el tema de la dieta mediterránea, es una dieta muy buena para las patologías oculares en general. Los suplementos lo que vienen es a cubrir deficiencias en esa dieta. Entonces, si todos tuviéramos una dieta como mediterránea sana, tendríamos cubierto absolutamente todo lo que pasa. Que en el día a día, todos los días, tener una dieta sana es muy difícil. Entonces, en esos grupos de riesgo donde puede haber una progresión de enfermedad, si no se suplementan pues esas vitaminas, esas luteínas, lo que comentábamos antes, es muy importante. Hablar de una dieta sana más allá de lo que consideramos una dieta sana para el cuerpo. Yo creo que específica para la visión, como hemos comentado, es un poco lo mismo que para otras, y luego sí que hay que tener cuidado particularmente en algunas enfermedades concretas.
Sergi dice, las pantallas nos dañan los ojos. Ahora las utilizamos para todo, trabajar, leer, ocio. ¿Existe algo que proteja los ojos de las pantallas? Me imagino que como existe para el sol, ¿no? No sé si existe ese referimiento. Ahí hay un poco de controversia, Javier. Habría que aclararlo un poco, yo creo. Sí, esto es un como tema retinólogo. que hace unos años, esto era una cosa muy de retinólogo, hace unos años se pusieron de moda pues, unas pantallas especiales con unos filtros para evitar azules, las ¿no? radiaciones. De las gafas. Bueno, a día de hoy, o sea, es un tema muy, se ha mirado mucho. Yo me las compré. Pues, pero se ha mirado mucho porque se vendía un supuesto beneficio. Realmente, a día de hoy, no hay evidencia de que esas pantallas protejan. Es decir, no hay ninguna evidencia científica de las gafitas estas de filtro azul que miles de influencers llevan, pues esto no está demostrado científicamente. El tema es eso, que no hay ningún tipo de evidencia científica al respecto y igual que el mirar las pantallas tiene de malo, entre comillas, que al final es mirar una fuente de luz. Sí. O sea, tienes problemas derivados de estar muchas horas en la pantalla, pero no por la pantalla, sino porque estás mirando una bombilla. Entonces, cuando fijas la vista en la pantalla, bajas la cadencia de parpadeo, la lágrima se evapora más, el ojo sufre más, por eso cuesta tanto, cuando estamos muchas horas en el ordenador nos cuesta mucho la mirada, nos pesa, los ojos pican, pero no es por el hecho de la pantalla en sí mismo. Se llama síndrome de las pantallas por esto. Porque cada vez, como dice, síndrome de las pantallas. Se habla de síndrome de las pantallas, pues que estamos todo el día con el móvil, con el ordenador. Vale. Pero vamos, no es una enfermedad a sí mismo que podamos prevenir con un filtro azul. O sea, son cosas distintas. Claro, es decir, por un lado, el hecho de estar muchas horas haciendo visión siempre a la misma distancia, aunque fuese un libro, que es como, parece que maravilloso, pues estuvieses, no sé, 14 horas seguidas así, delante de un libro, con esa visión de cerca, parpadearías menos y eso haría además que tuvieses pues, este tipo de alteraciones de sequedad, de todo esto. Luego aparte está todo el tema este de la miopía, ¿no? Que esto sí que es verdad, que acelera la progresión de miopía y somos una sociedad mucho más miope porque hacemos vida de cerca. Claro. Y nosotros evolutivamente, cuando estábamos en las cavernas y cazando, estábamos diseñados para ir de lejos. Claro. Entonces eso es lo que hay una cierta evidencia es en esto, no en que haga ningún otro daño más allá de esto que os comentamos. Lo que comentaba, el aumento de la miopía, esto es una realidad en Asia, por ejemplo, es un auténtico drama. Es una epidemia, es una pandemia ahora ya. Hasta el punto que en poblaciones infantiles en Asia, en muchos países, se están poniendo limitaciones al trabajo de cerca, precisamente por eso, porque el forzar mucho la vista de cerca tiene efectos dañinos sobre la propia visión y el desarrollo de los ojos. Esto en la pandemia también hubo muchos trabajos al respecto de que la ausencia de horas al exterior, al aire libre, hacían que hubiera un mayor problema y una mayor progresión de miopía. ¿Y lo que ha pasado en Asia llegar aquí? Bueno, esperemos que tenemos dificultades en el sentido de que nosotros tenemos un estilo de vida bastante distinto de lo que son los países asiáticos, pero vamos, es un hecho que aquí cada vez dependemos más de las pantallas, cada vez dependemos más de los ordenadores y pues toda esta tecnología tiene sus partes buenas, pero su parte mala y tenemos que adaptarnos. Porque... Claro, y fíjate, los niños salen enseguida que si tablet, que si, o sea, en realidad juegan mucho menos en la calle, ¿no? Sí. Es decir, es un tema que también coincide que son pantallas, pero en realidad es toda una suma de cosas. Pues claro, no podemos hacer nada para protegernos, pero porque no podemos bajar, entiendo, la intensidad de la luz, ¿no? De la pantalla. No hay unos trucos que podamos decir. No, el tema, hay una regla que se puso de moda hace unos años que se llama la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos mirar 20 segundos a 20 metros. Esto es como una especie de apaño para que los ojos no trabajen durante una hora consecutiva en una labor exactamente la misma distancia todo el rato. Entonces esta regla es muy fácil de seguir y muy fácil de recordar. Pues porque tiene Nos ponemos una alarma. No, pero vamos, bueno, más o menos ¿no? es más o menos eso. Es Cada 20 minutos que estemos trabajando en el ordenador, mirar 20 segundos a 20 metros. Para no hacer ese espasmo de acomodación que puede hacer... Claro, porque dejamos de parpadear. Bueno, eso es natural. Cuando fijamos la vista en algo hay una relación triple, que es la pupila se nos cierra, se nos convergen los ojos y acomoda,
que es el músculo ciliar, el de la Claro, acomodación. es para ver, en realidad. Es un reflejo triple. Entonces, cuando fijamos la vista en algo, esas tres cosas pasan. Si estamos horas mirando a la pantalla muy atentos, al final eso pasa factura. Entonces, una forma de aliviar ese esfuerzo acomodativo, pues es esa regla del 20-20-20 que ayuda para descansar un poquito lo que es la vista. A ver si nos acordamos. Sí, descansar un poco de pantallas, sí, ¿no? claro. Intentar hacer un poco vida en el exterior, que es difícil, pero hay que intentarlo. Sí. Seguimos. Carla te dice, ¿qué puedo hacer para descansar los ojos? Hay algunos ejercicios recomendados. A menudo me noto que los ojos me pican. Claro. ¿No? Yo creo que responde al... Es un poco esto que Bueno, hemos comentado. Hay una cosa que no hemos comentado también del tema de las pantallas en trabajos que te piden el estar en la pantalla muchas horas, al final lo tienes que hacer. Entonces, hay que buscar fórmulas que ayuden a que el ojo sufra menos, ¿no? Sí. La regla del 20-20-20 es un ejemplo, pero otra, por ejemplo, es lubricar el ojo. La lágrima artificial. La lágrima artificial no es ninguna tontería. O sea, la lágrima muchas veces a los pacientes en la consulta, cuando les decimos que les va a aliviar y que les va bien, te dicen, se piensan no me que da nada. esto no es nada. No, esto sí es. Y el ejemplo Bueno, que pongo... yo sería tu paciente, porque no es verdad que te dicen cualquier cosa que ya te da puro, ¿no? Tener que ponértela, ¿no? en el ojo y piensas, ¿para qué? ¿Sabes? No, O sea, pero la lágrima alivia bastante y además yo el ejemplo, la analogía que hago siempre, les digo, esto es como la gente que tiene la piel seca, que está todo el rato echándose crema. La crema hidratante no cura la piel, pero hace que la piel esté bien, ¿no? Pues el ojo es igual. El ojo, si tú le pones lágrima y tienes ese requerimiento visual de estar muchas horas con pantalla, el ojo te molestará menos porque estará más lubricado. bueno, ahora estará que lo mejor. comparas con la piel, es lo que decimos, no somos conscientes del Claro. ojo, entonces de la piel haces el símil y dices, ¿verdad? Necesito hidratación, ¿por qué no hidrato el ojo? Eso es. Claro, al ponerlo en la misma balanza, pues se entiende Claro, ¿no? mejor. Entonces, si en realidad están en las pantallas muchas horas, notas que se te reseca y que se te cansa, pues hidratándote con lágrimas artificiales que suelen llevar pues esto, ácido hialurónico, para que permanezca esa hidratación un largo tiempo en la superficie. Bueno, puedes un poco compensar esos problemas. ¿Y cuánto se aconseja? ¿Cada cuánto tiempo? Esto, yo lo que digo siempre es un poco a demanda. O sea, no es como un antibiótico que hay que poner cada 8 horas, pero sí que un poquito en función del uso. Si vas a estar toda la tarde trabajando en el ordenador o toda la mañana trabajando en el ordenador, pues ponerte una gota cada 2 horas, por ejemplo, va a ir bien. Que ves que eso no es suficiente, puedes subir más. Que ves que vas bien, pues igual no tienes que tener tanta intensidad. Depende mucho de cada caso. Claro, y luego tener un poco de paciencia, volviendo como al símil de la piel, ¿no? Él siempre les dice esto, yo siempre les digo, ¿verdad que si tienes la piel seca de la cara no te pones crema un día y piensas que ya estás bien para siempre? Que tú ya sabes que tienes esa tendencia, que te las tienes que poner todos los días. Pues entonces hay que ser constante también. Ya. Y a veces se nos olvida, volvemos a lo del principio. Hasta que no te vuelve a picar, no dices, ay, que no me he puesto. Hay una cosa muy importante aquí, que es que esto no se va a curar. Porque no es una cosa que haya que curarse. O sea, mientras uses la lágrima estarás cómodo, a la que dejes de ponértela estarás ya mal. no. Es un poco la analogía que no es un tratamiento curativo, sino es un tratamiento de soporte, ¿no? Curioso. Aina dice, me lloran los ojos habitualmente, sobre todo a primera hora de la mañana. Me han hecho pruebas a los alérgenos comunes y como sale negativo, solo me recomiendan hidratarme los ojos con lágrimas artificiales. ¿Qué podría hacer para evitar que me lloren tanto? Claro, aquí depende, habría que ver el caso Habría que completo. analizarlo, Lo primero es que eliminar todas las posibles causas, sobre todo otra cosa muy frecuente es blefaritis. La blefaritis es una secreción grasa aumentada en las glándulas de las pestañas. Tenemos una pregunta al respecto. Esto es muy frecuente. Entonces, lo primero es eliminar ese exceso de grasa. Que hay fórmulas especiales, hay espumas, hay toallitas, que el problema que tienes es que son muy caras y no entran por seguridad social, pues porque son medidas de soporte. Pero bueno, eso se puede eliminar, lo que son irritantes, ¿no? Luego, gente que tiene poca producción de lágrima, pues suplementarlo con lágrima. Pero ya te digo, depende de cada caso. Como norma general, el concepto es eso, intentar buscar fórmulas de que el ojo esté mejor. Claro, habría que ver bien el motivo por el cual tiene esa sequedad, ¿no? Pero, o esa sensación o ese lagrimeo. A veces la calidad de la lágrima no es muy buena y entonces la lágrima no se mantiene en el ojo, sino que cae. Muchos pacientes te dicen, pero ¿cómo voy a tener yo el ojo seco, doctora, si estoy todo el día llorando? Entonces, yo para que lo entienda, lo que les digo es toda esa lágrima que le cae hacia afuera debería estar dentro del ojo. Pero como la calidad de la lágrima, sobre todo en gente más mayor, deja de ser tan buena, no puede hacer su función y cae hacia afuera. Por eso usted tiene que ponerse lágrima para que mejore y haga su trabajo. Y en el comentario de ella comenta lo del tema de las alergias. Claro, hay muchas cosas que pueden afectar a los ojos. Entonces, lo primero es descartar todas las cosas. Si no es alergia, pues entonces hay que buscar qué puede ser. La mayoría no tienen una causa clara, entonces hay que hacer estas medidas de soporte. Pero si hay una causa clara, una alergia o lo que sea, pues obviamente eso es prioritario. Respecto a lo de la blefaritis, decía, ¿qué puedo hacer además de todo el protocolo diario de limpieza de ojos que me hago?
lubricar. Lubricar. O sea, lubricar y ya digo, hay casos excepcionales que si esto no es suficiente, hay todavía más cosas que se pueden mandar, pero ya son cosas ya serias de problemas reales de superficie ocular. Si con la limpieza no tiene bastante, como si dijésemos, entonces hay casos más complejos que ya requerirían ir a un especialista de temas de superficie. La blefaritis tiene un componente también, es una enfermedad un poco crónica y es una respuesta también muchas veces, es como que tu piel es de una manera concreta, ¿no? Entonces a veces pues, en periodos de más estrés hay muchos factores que pueden hacer que aunque tú hagas un buen tratamiento vayas teniendo brotes. Entonces si no estás perfecto, no te sientes bien con el tratamiento de limpieza, quizás preguntar a un especialista para un tratamiento más complejo, ¿no? Ahora me surge la duda que estamos hablando de limpieza de ojos. Tema maquillaje, todo esto. Al final es un irritante. O sea, el maquillaje mucha gente lo usa. El tema es que bien usado y con medida pues puede no tener ningún tipo de efecto sobre los ojos, pero hay veces que sí que puede afectar en el sentido de que es un irritante. No es raro tener pacientes que se quejan de mucho picor, mucha molestia ocular y verlos en la consulta pues con restos de maquillaje en los fondos de saco. Claro, entonces que hay que hacer una buena limpieza, entiendo. Sí, claro, o sea, esto para presumidas como nosotras hay que utilizar un buen... O sea, el maquillaje tiene que ser de buena calidad, no hay que escatimar. Vale. Tiene que ser de buena calidad y hay que mantenerlo bien, porque tenemos la tendencia a comprarte una base y lo que dure, ¿no? Sí, y a lo mejor la sombra de ojos la tienes ahí desde hace 10 años y como está ahí, pues vas haciendo, ¿no? Y luego la limpieza, entiendo. Y luego, sobre todo, desmaquillarse bien y con productos de calidad y ser metódico en la zona de los ojos, retirar todo para que el ojo, pues por la noche sobre todo, pues pueda descansar. Bueno, hasta aquí hemos hablado ahora de prevención, ¿no? Y cuidado de la salud visual, y ahora entraremos a hablar sobre dos de las enfermedades más prevalentes, más comunes, relacionadas con la visión, que son el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad, que cuesta, de MAE. Empezaremos por glaucoma, que se considera que es una de las principales causas de ceguera y que aparece, pues diríamos, de manera silenciosa. Doctora, ¿nos podría explicar un poquito qué es el glaucoma? De hecho es una de las causas de ceguera más importantes en el mundo y sobre todo es la primera causa de ceguera completamente irreversible y que además te puede dejar ciego completamente, o sea, en negro. Que hay algunas enfermedades que te dejan con muy mala visión, pero a lo mejor por un ladito todavía puedes seguir viendo. En el glaucoma lo que sucede es que se daña una parte del ojo, que es el nervio óptico, que es el cable que lleva la información de lo que vemos al cerebro. Y es multifactorial, pasa por muchas cosas, hay ciertos factores de riesgo, pero digamos que la causa más aceptada o el factor de riesgo más importante es tener la presión del ojo más alta que lo que ese nervio en concreto puede aguantar. Y ese número mágico que me preguntan muchas veces es variable entre personas. Hay gente que a lo mejor está un poquito más alta y no le pasa nada, y gente que está bajita y resulta que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa, igual como el Alzheimer. Si no hacemos nada, va muy despacito. Y por eso se dice esto de la ceguera silenciosa, porque es asintomática durante muchos años, sobre todo al principio de la enfermedad, en los estadios leves. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque se suele afectar la visión, veréis que es todo lo contrario de lo que explicará el doctor Zarranz, pero empieza el glaucoma por los lados. Se afecta la visión de reojo, como si dijésemos, la que llamamos nosotros técnicamente la visión periférica. Es muy difícil que te des cuenta de que estás perdiendo visión lateral, porque además no se pierde visión lateral que haya una mancha negra, sino que el cerebro lo que hace es esa información que le falta, pues te engaña y te da información pues de un poquito más arriba o del otro lado. La rellena. La rellena con información así un poco de mentira, como cuando vas en el coche, ese punto muerto que de repente un motorista desaparece, pero está allí. Pues pasa un poco esa sensación. Entonces los pacientes muchas veces al principio piensan que son torpes, que tropiezan, tiran a lo mejor copas de encima de la mesa, tienen mucha propensión a caerse, muchos más accidentes, roturas de fémur, sobre todo la gente mayor, porque no ven los escalones, sobre todo en zonas que no conocen. Y lo atribuyen a que se hacen mayores y muchas veces consultan tarde. Cuando la enfermedad va avanzando, esa visión periférica se altera más y más y más, al final se queda una visión que llamamos en túnel, que es que solo ven por el centro y ahí sí se dan cuenta, pero entonces ya es un glaucoma bastante avanzado. Y el problema que tiene es que todo lo que se haya dañado en el momento del diagnóstico no se puede recuperar. Nosotros podemos trabajar y hoy en día tenemos técnicas para diagnosticar el glaucoma más temprano que nunca,
y también para frenarlo, ya sea con tratamiento médico, quirúrgico o láser, en el momento en el que nos lo encontramos. Pero si no nos lo encontramos, no podemos frenar nada, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que aparezca el glaucoma? Mira, el factor de riesgo más importante es el tener la presión elevada, es decir, si tú vas a una óptica, lo que comentábamos, o a lo mejor en algún reconocimiento te encuentras la presión alta, es un buen motivo para acudir a un oftalmólogo a ver si eso tenía valor o no, a ver qué pasa. El segundo factor de riesgo más importante es la edad. A partir de los 60 años es una patología muy relacionada con el envejecimiento. Cada década que pasa las probabilidades de tener glaucoma suben. Y el otro factor de riesgo es la familia, que lo hemos hablado. Entonces hay familias enteras que tienen varios miembros pues que han tenido glaucoma o que se han quedado ciegos, porque antiguamente a veces no se miraba. Entonces, no, es que mi abuelo se quedó ciego y no saben por qué, pues a lo mejor era por glaucoma, ¿no? La familia, el tener antecedentes de primer grado de glaucoma multiplica por 10 las posibilidades de tener glaucoma en el futuro respecto a una persona que no tiene, ¿no? Por eso yo hacía mucho hincapié en que si tienes antecedentes en la familia, pues quizás es, sobre todo de empezar joven, con glaucoma joven, hay que ir al oftalmólogo. ¿Porque se puede frenar o no? Se puede frenar en la gran mayoría de los casos. O sea, a lo mejor hay algún glaucoma agresivísimo que no, pero la mayoría se puede frenar, y se puede frenar cuanto más leve es. Cuanto más pronto lo diagnosticamos, vamos un poco por delante nosotros de la enfermedad, entonces ganamos siempre. Si vamos por detrás de la enfermedad, vamos un poquito más justos, pero cada vez hay técnicas quirúrgicas que nos han nuevas, menos invasivas, que nos permiten ser un poquito más contundentes tratando que lo que éramos a lo mejor hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, hoy en día casi todos los glaucomas se pueden frenar. Marta y Carmen preguntan al respecto del glaucoma. Dice, ¿cómo se puede bajar la presión del ojo? Si la tengo alta, ¿tendré glaucoma? Bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Si la tienes alta, no necesariamente tienes que tener glaucoma. Tendrás glaucoma si esa presión alta te ha dañado el nervio. Entonces sí, ¿vale? A veces sí que una presión alta, que llamamos nosotros de riesgo, que sería como peligrosa, la tratamos porque ya sabemos que tienes muchísimos números de que lo vayas a hacer. Pues imagínate que tienes la presión alta y tu abuelo tenía glaucoma. Y además tienes otros factores que sabemos que te predisponen, como a lo mejor una córnea más delgadita, ¿no? Pues te tratamos porque sabemos que los números para que la tengas pues son mayores, ¿no? Pero hay pacientes con la presión alta que no tienen ninguno de estos riesgos y simplemente les observamos. O sea, no necesariamente significa ni que lo tengas ahora ni que lo vayas a tener. Para bajar la presión, a día de hoy solo hay tratamiento comprobado, solo hay tratamiento o médico o el que proporcionamos nosotros con láser o con cirugía. A diferencia de otras presiones, por mucho que hagas ciertas, ¿sabes? No sé, a lo mejor pues si estoy más relajado o si no bebo alcohol, ¿me bajará la presión, doctora? O si hago... No hay nada de eso. Lo preguntan. No hay nada de eso que esté completamente demostrado. En el momento en el que sea alta de preocuparse, entonces hay que seguir los consejos de tratamiento del oftalmólogo. Álvaro, al respecto de lo que comenta, dice, ¿estar nervioso puede aumentar la presión del ojo? Hay ahí bastantes dudas, pero sí que hay varios estudios que hablan del estrés agudo, sobre todo situaciones estresantes, para que en el momento concreto, incluso en pacientes que no tienen glaucoma, la presión sube, pero sube puntual. Y lo que no se sabe es si esa subida puntual te crea algún daño o no, claro. ¿No? Desde luego en un paciente sano que le suba la presión en un momento dado concreto, también le subirá si va a hacer submarinismo o si se pone boca abajo mucho rato y no pasa nada, ¿no? Claro, si tienes un glaucoma muy avanzado, hombre, si vives permanentemente nervioso, pues, y eso lo podemos comprobar en la consulta, a lo mejor habría ahí que hacer algo más, ¿no? Pero no hay una relación tan directa y sobre todo no se sabe cuán importante es esas subidas que puede haber puntuales de presión. Y la última pregunta respecto al glaucoma. Paul dice, tengo glaucoma, y la inquietud, no me imagino cualquier paciente que llega a consulta y dice, tengo glaucoma, me quedaré ciego. Claro, a ver, habría que evaluar su caso, pero es un poquito el mensaje de esperanza que he trasladado antes. Cada vez tenemos más técnicas, somos capaces de frenarlo cada vez más. Sí que es muy importante hacer un buen seguimiento. No es lo mismo tener un glaucoma leve que tener un glaucoma moderado, que tener un glaucoma avanzado. Hay muchas menos posibilidades de quedarse ciego y también depende un poco de que también lo hagas tú. Entonces, si tú también pones todo por tu parte, pues esto, llevas una vida saludable, haces tu tratamiento, porque muchas veces los glaucomas los tratamos con gotas que tienen que hacer en su casa. Entonces es importante que lo hagan bien, que se preocupen de venir a sus revisiones. Si hacen todo bien, pues el oftalmólogo tiene hoy en día muchas herramientas para que eso no suceda. Pues muchas gracias. Ahora pasaremos a hablar sobre la degeneración macular asociada a la edad. La tengo que leer porque es que cuesta de mal. Y bueno, que ya está más relacionada también
más con el envejecimiento, ¿no? Porque el glaucoma es verdad que puede ser que encontremos algún caso puntual en gente más joven, pero ya asociada a la edad, la degeneración, la DMAE, está más relacionada con el envejecimiento y supone la primera causa de pérdida de visión. Pues eso. ¿Qué es la DMAE? Sí, pues la DMAE, como bien dices, es una enfermedad pues, degenerativa de la región central de la retina. Muchos pacientes preguntan si tienen mácula. Todos tenemos mácula. Esto es una enfermedad que afecta a esa mácula que es el centro de la retina, ¿no? Entonces, es una enfermedad que tiene pues, tres grandes factores. Uno serían los factores ambientales, que comentábamos antes, el tema de las dietas, el tabaco sobre todo. Pues eso, dietas ricas en vitaminas y en carotenoides tienen menor riesgo de DMAE. El tabaco es un riesgo mayor. Luego está el factor genético, o sea, tiene asociación familiar, comentábamos antes de enfermedades como el glaucoma o la propia degeneración macular, tiene una asociación genética demostradísima. O sea, si tus hermanos o tus padres, tus madres han tenido degeneración macular, es mucho más fácil que tú la tengas. No quiere decir que la vayas a tener. Siempre que hablamos de genética hablamos de carga, de predisposición, de probabilidad, pero no de certeza. Y el tercer factor, el más importante de todos, es la edad. Entonces, si vemos un poquito estas tres patas, nos ayudan a ver cómo tenemos que afrontar la enfermedad, ¿no? La edad obviamente no la podemos combatir, pero la parte familiar sí que nos puede hablar de un riesgo mayor que la población general para revisarnos, que sería un poco la importancia de la genética, y el hacer una vida sana con una dieta mediterránea rica en, como digo antes, en vitaminas, en carotenoides, va a reducir ese riesgo de aparición de una degeneración macular, por supuesto dejando de fumar, si es que fumaban. Pero eso serían un poco las tres cosas principales. La enfermedad tiene distintos niveles también, no es lo mismo una degeneración precoz. Nosotros tenemos los cambios normales de la edad. Cuando ya aparecen unas drusas de un determinado tamaño, hablamos de DMAE precoz. Luego, cuando esas drusas son más grandes o asocian otros cambios, es una DMAE intermedia. Y luego el último estadio sería la DMAE avanzada, que tiene dos grandes grupos. Una que es la neovascular, la húmeda, que se llamaba antes, y otra que es la atrófica. La húmeda es la que tiene tratamiento, es la que tratamos, es la más agresiva. Y la atrófica, ahora hay controversia si hay unos fármacos que en algunos países sí que se han aprobado, en otros no. En Europa todavía no está aprobado, pero sería un poco la foto global de la enfermedad. Esos niveles, en función de dónde estén, pues haremos unas cosas u otras para intentar reducir la pérdida de visión. Nuria, bueno, ya la ha contestado, dice: mi madre tiene DMAE, ¿es hereditaria? Sí, que sí. O sea, hereditaria no al nivel de una... Muchas veces hablamos de polimorfismos de riesgo. O sea, cuando hay una mutación que causa una enfermedad, es una enfermedad genética que es una cosa concreta, que siempre da la enfermedad. Aquí no. Aquí tenemos cambios genéticos, haplotipos de riesgo, que nos dan un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Entonces, si tenemos gente en la familia, como digo, que tienen DMAE, es un factor de riesgo para que tú la tengas. O sea, no es automáticamente quiere decir que la tengas, pero sí que te ponen un riesgo mayor que la población general. Entonces tienes que tener pues, ese cuidado de revisarte pues, quizá más a tiempo o poder detectar si hay cualquier tipo de cambio precoz, sobre todo esas formas que sí tienen tratamiento, que serían las formas neovasculares. Juan dice: ¿qué síntomas puedo tener si empiezo a tener DMAE? ¿Se puede prevenir? Prevenir no, salvo lo único que se puede modificar de lo que hemos comentado, de las tres patas que decía, es la parte del ambiente, o sea, dejar de fumar y la dieta, es lo único que depende de ti. La carga familiar, el aspecto genético no se puede modificar y la edad tampoco. Entonces, ese es un poco, con ese escenario, el ver un poco cómo afrontarlo, ¿no? Respecto a cómo se manifiesta, es la foto contraria al glaucoma. Si en el glaucoma comentábamos de que es una pérdida de visión de campo visual, que cada vez es más pequeño, aquí es al revés. Aquí la mácula es la responsable de la visión central, de ver las caras, de visión de detalle. Entonces, lo primero que ves es una deformación a nivel de la visión central. El ejemplo típico son las baldosas de la cocina, los marcos de las puertas, las cuadrículas. Si vemos que de repente se tuercen y quedan permanentemente torcidas, eso sería un criterio para ir a verse al hospital por urgencias. Me veo esta noche haciendo todo esto. No, porque te faltarían muchas de las cosas que he dicho, pero el tema es eso. Si hay un cambio brusco en esa visión central o las letras se nos cambian de forma permanente, las líneas se tuercen, eso sería un signo de que hay que revisarse. Gente que tiene esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Revisarse y ahí poder detectar si esto se debe a estas formas agresivas que requieren tratamiento o las formas menos agresivas, intermedias, que pueden asociar este tipo de síntomas pues, de forma más precoz. Depende un poco de cada caso, pero como norma general, eso, una alteración de la visión central de detalle.
Josep dice, ¿qué puedo hacer si ya he perdido algo de visión por la de mayo? Pues depende de lo que tenga. Como le digo ahora, si la visión es debida a estos envejecimientos leves, a las formas precoces, muchas veces no hay más tratamiento que vigilarse. Esto no es ninguna tontería, muchas veces lo decimos que si hay alguien que tiene una degeneración macular precoz o una degeneración macular intermedia, sí que hay medidas a tomar, sobre todo dirigidas al tema de la nutrición, con los suplementos vitamínicos, y estar más encima con el tema de rejillas de Amsler, que es una cuadrícula que se mira en casa para ver si esa tortuosidad que hemos empezado a notar va a más de un día para otro. Es como una cuadrícula, ¿no? Sí, es una cuadrícula que es, el ejemplo que pongo es como lo que comentaba antes de las baldosas. Sí. Todo el mundo tiene baldosas en casa y los marcos de las puertas es lo primero que los pacientes refieren, ¿no? Hay una dificultad en la visión de detalles brusca, de aparición súbita. Bueno, pues para terminar, me gustaría que dierais un mensaje sobre salud visual a nuestros espectadores que consideréis que es importante para nuestro cuidado. Pues quizá, sí, pues quizá lo que estábamos comentando pues toda la tarde, ¿no? Si hayas alguien completamente sano, el hacer una revisión pues en esas franjas que decía de edad, ¿no? En edad infantil, luego en postadolescencia y pues en unos 18 años así, otra a partir de los 40 por el tema de la vista cansada sobre todo, y a partir de los 50 sí que estaría bien hacer una revisión pues cada 3-4 años para ver que esté todo bien, ¿no? Es un poco por franjas de edad. Y por supuesto, si hay cualquier síntoma, cualquier cosa, entonces sí que individualizando en cada caso, pero habría que verse en ese momento. Sí, y yo barriendo un poquito para casa, si tenéis antecedentes familiares de glaucoma, sí, ir a miraros, porque no da síntomas hasta que no está demasiado avanzado y entonces podemos hacer mucho menos y vale la pena revisarse en estas situaciones. Pues muchas gracias a los dos por ayudarnos a concienciarnos sobre este órgano que es parte, ¿no? de nuestro cuerpo, como decíamos antes, y a cuidarnos sobre todo nuestros ojos. Muchas gracias a vosotros pues muchas gracias por invitarnos. Y también agradecer a nuestros espectadores que nos hayáis acompañado en este encuentro digital y emplazaros a próximos encuentros de Portal Clinic y la Fundación BVA. Hasta entonces, cuidaros y mucha salud. Para más información, podéis consultar la web clinicbarcelona.org/Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.